muchas maneras te llamo. Espero cada día, a cada momento te llamo. Ven Espíritu Santo, de muchas maneras te llamo, sí, Señor. Te espero cada día, y a cada momento te busco. Ven Espíritu Santo, fuego santo de Dios, llama ardiente de poder, desciende Espíritu Santo y llena de ti mi ser. Fuego santo de Dios, llama ardiente de poder, desciende Espíritu Santo y llena de ti mi ser. Sí, Señor. Desciende Espíritu Santo y llena de ti mi ser. Y Señor, paséate Espíritu Santo, consolando, tocando, Señor. A cada momento te llamo, Señor, porque no puedo vivir sin ti. Tú eres todo en mi vida, Señor. Te espero cada día, Señor. Aquí está mi vida, Cristo, aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor. Llena de ti mi ser. Oh, santo es tu nombre, Jesús. Bendito seas, Señor. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria al nombre del Señor. Seguimos alabando, bendito nombre del Señor, con ese corito que dice: ¿quién como Jehová? Aleluya. Con gozo y con alegría, amén. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzarán y dirán: ¿quién como Jehová? Y dirán: ¿quién como Jehová?
vengo contra ti, en el nombre de Jehová. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, yo te venceré. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y toda la tierra sabrá que Jehová Dios de poder. Dios de poder, es Jehová Dios de poder. Dios de poder, es Jehová Dios de poder. Es Jehová Dios de poder, 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 es Jehová Dios de poder. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ha llegado la parte más importante de la palabra de Dios con nuestro pastor Carlos Mata. Que Dios les esté bendiciendo, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿De cuántos Jehová es Dios de poder? Él es Jehová, Dios de los ejércitos, dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Que Dios le bendiga esta noche con ustedes. El Señor les bendiga. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Saludo al que está a su costado. Si lo saludó, pues repite el saludo. No se olviden que aquí venimos a ejercitarnos para la piedad y aprender a saludar y saludarse con sinceridad de corazón. Eso es ejercitarse. Nos llenamos de gozo ver a los hermanos llegar a la casa de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios lo bendiga mucho. Tome su Biblia en esta noche. Vamos a abrir la Biblia. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 20. Los invito a abrir la palabra del Señor. Hechos, capítulo 20. La Biblia. Vamos a continuar con esta preciosa lección. Bendito el Señor, como es los miembros de la iglesia de Jesucristo. Esta noche vamos a entrar a esta parte muy importante, como habla los privilegios del miembro o privilegios del miembro. Hechos capítulo 20, vamos a leer la palabra del Señor, verso 27. Gloria al nombre del Señor. Verso 27 y verso 28. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, la palabra de nuestro Dios dice así, de la siguiente manera. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Verso 27 le dije, ¿no? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Repito el verso 28, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración al Señor con todo el corazón. Amado Señor, amado Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias le damos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Le rogamos también, Señor, que unjas tu palabra con la unción bendita de tu Espíritu Santo. Por medio de ella bendiga nuestras vidas, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Usted conoce todas las necesidades de tu pueblo y aquellas vidas que también estén aquí visitando, Señor. Bendice sus vidas. Unge tu palabra, por medio de ella bendícenos, unge la vida de tu siervo, toma control de mi vida por medio de ella, Señor, porque soy consciente que sin ella nada soy.
y nada puedo hacer delante de tu santa presencia y delante de tu pueblo. En el nombre de Jesús le doy gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios sabe decir, tomen asiento por favor. Usted sí sabe lo que ha venido, ¿no, mi hermana, mi hermano? Alabado el Señor. Por medio de la palabra de Dios obtenemos conocimiento de la voluntad de Dios. Y por medio de la palabra de Dios obtenemos ese conocimiento también. ¿Por qué tenemos que venir a la casa de Dios? Este es un templo dedicado, consagrado a Dios. Por eso es que aquí, aquellos que no visitan, usted no va a ver prácticas carnales, pecaminosas, de orgías, como en otros lugares, quién sabe, se suelen ver. Porque este lugar es un lugar consagrado exclusivamente a nuestro Dios Todopoderoso. Aquí nos congregamos y venimos aquí para exaltar el nombre de nuestro Dios, juntos, como un solo pueblo. Bendito el Señor. También venimos a buscar el rostro de Dios orando. Nuestro Señor Jesús habló de su casa cuando reprendió a los judíos, a los religiosos. Alabado el Señor, que le quitaron y le restaron el debido respeto, la debida honra a la casa de Dios, la debida santidad. Él se enojó y expulsó a los religiosos y le dijo, escrito está en la Biblia, la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Ve? Por eso el pueblo de Dios tenemos ese conocimiento por medio de la revelación de la palabra del Señor. Esta noche quiero continuar, mis amados hermanos, con esta preciosa lección, los miembros de la iglesia de Cristo. En esta noche quiero avanzar en esta parte, los privilegios del miembro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué cosa es un privilegio? Nosotros tenemos que aprender a entender. Si no tenemos conocimiento, es muy importante aprender a indagar, a examinar, a escudriñar, buscar a aquellos que tienen la bendición de saber leer, usar un diccionario y buscar el significado. Alabado el Señor. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por esa palabra privilegio? Privilegio es lo que el hombre puede recibir de Dios sin mérito alguno, sin merecerlo, sino por la gracia de Jesús, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Él pagó el precio entregando su vida santa para morir allá en la cruz del Calvario. Él entregó su vida, su cuerpo, su carne, también su sangre fue derramada. Él es el autor de todos esos méritos. Por eso Él dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Alabado el Señor. Pues dice, privilegios de un miembro del cuerpo de Cristo. Uno de los privilegios que tiene un miembro del cuerpo de Cristo es que el pastor se esforzará por darle el mensaje puro de la palabra de Dios. Miren, uno de los privilegios, porque ¿cuánto tiene que pagar un miembro para que le instruyan en la palabra, para que le enseñen, para que le amonesten, para que le corrijan también? De parte de Dios por medio de su palabra. No tenemos que pagar, no podemos pagar. Todo lo recibimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Ese es uno de los privilegios que tiene el miembro del cuerpo de Cristo o de la iglesia del Señor, que el pastor se esforzará. Por eso, amado hermano, cuando hay pastores que no se esfuerzan, ¿para qué?
para nosotros como pastores el poder instruir, enseñar, orientar, amonestar, reprender al creyente para su bien, corregirlo. La herramienta que Dios nos ha concedido es su palabra. Son las leyes que Él ha establecido en su palabra. Bendito el Señor. O para juzgar situaciones de persona a persona. Por eso, por ejemplo, hablando de la palabra de Dios, el profeta Malaquías dijo que de la boca del sacerdote el pueblo de Dios buscará la ley de Jehová su Dios. Alabado el nombre del Señor. Eso usted lo va a encontrar en Malaquías capítulo 2, aproximadamente el verso 7 al verso 8. Y si usted gusta, pues vamos juntos para allá, porque como esta noche estamos, alabado sea Dios, recibiendo esta enseñanza, porque usted vea. Por eso cuando el hombre que Dios escogió en el Antiguo Testamento, sacerdotes, profetas, Dios escogió para instruir al pueblo de Dios en las leyes, los mandamientos que Dios había concedido a Moisés para su pueblo. Bendecido el Señor. Ahora, el pastor o el profeta o el sacerdote en el Antiguo Testamento que era descuidado o negligente, Dios se lo demandaba, hermano. Y en este tiempo es de la misma manera. Dice el verso 7 de Malaquías 2, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Amén. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es mensajero de Jehová? El sacerdote. Amén. Porque para eso Dios estableció sacerdotes. En este tiempo los ministros. Por ejemplo, en el libro de Efesios, para que usted vea, Efesios capítulo 4, alabado el Señor. Vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4. Gloria al nombre del Señor Jesús. Verso 11, para que vea usted el propósito de nuestro Señor Jesús de establecer ministros, de constituir ministros dentro de su iglesia, dentro de su pueblo. Dice, y Él mismo, esto es Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo. El cuerpo de Cristo es lo mismo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es lo mismo, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es lo mismo que los hijos del Dios Altísimo. Y los hijos del Dios Altísimo es lo mismo, la familia del Dios Altísimo. ¿Cuántos alabamos al Dios Altísimo? Porque usted entienda, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted tiene ese privilegio. Y el deber, la obligación del sacerdote, del pastor, es escudriñar las escrituras, estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la herramienta que Dios ha concedido a los pastores para enseñar, instruir, como dijo nuestro Señor a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Eso es instruir, enseñar, para que ese creyente sincero en el Señor conozca el camino en que se va a conducir ahora. Porque cuando el hombre y la mujer ha vivido en el mundo, tiene una conducta deformada por el pecado y vivió como quiere en el mundo. Alabado sea Dios, extraviado de Dios, perdido de Dios. Pero ahora en Cristo nuestra conducta va a ser como Cristo. Queremos ser como Cristo se condujo en la tierra,
Así queremos ser nosotros, alabado sea Dios. Por eso dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es esa verdad? La palabra de Dios. Amén. Si no dice siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso es que los pastores no podemos estar predicando todos los días la misma cosa, como disco rayado. El hombre de Dios, su trabajo, su labor, su privilegio es orar a Dios, interceder por el pueblo. Alabado sea Dios, el pueblo del Señor. Estudiar las sagradas escrituras constantemente. Pedir a Dios que Dios le ilumine el entendimiento en su santa palabra. Bendito el Señor. Por eso es que el pueblo de Dios debe de entender, gloria a Dios, que uno de sus privilegios es que el pastor se esforzará por darle el mensaje puro de la palabra de Dios, lo cual es dice, de incalculable valor, dado que hay tantas herejías. ¿Usted sabe lo que es una herejía? Dice, dado que hay tantas herejías. Si la palabra de Dios es la única verdad de Dios, no hay otra, porque Dios es la verdad, su palabra es la verdad. ¿Qué significa una herejía? Una enseñanza, una doctrina en contra de esa única verdad de la palabra. Alabado sea el Señor. Eso es una herejía. Y las herejías desvían al verdadero cristiano, al cristiano sincero, lo desvía sus sentidos, lo desvía, lo aparta sus sentidos. ¿De qué? Del verdadero orden divino, de rectitud, de santidad, de verdad, de justicia en la palabra de Dios, hermano. Y el creyente, por lo más sincero que puede ser para con Dios, y que no quiera perderse, extraviarse de Dios, hermano, por lo más sincero que sea, cuando da cabida esas herejías en su corazón o doctrinas extrañas en su corazón, lo aparta de Dios, lo separa de Dios, lo desvía de Dios. Por eso es que aquí dice, dado que tantas herejías, dice, dado que hay tantas herejías, alabado el nombre del Señor. So, aquí el apóstol Pablo, en este verso que hemos leído en esta noche, Hechos capítulo 20, verso 27, él se preocupó por la iglesia de Cristo. En ese sentido, en una ocasión, cuando le escribe a la iglesia, a los filipenses, le dice, porque para mí el morir en Cristo es ganancia, y yo me encuentro en estrecho, dijo él. No sé qué escoger. El quedarme en esta tierra para ustedes es de mucho beneficio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un hombre que amaba a Cristo con toda su alma y amaba a la iglesia de Cristo, hermano. Él soportó encarcelamientos, hermanos, cuántos vituperios, persecuciones, hasta de falsos ministros y hermanos, como lo dice él, lo soportó por amor a los escogidos del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Un hombre que conocía con profundidad
y con amplitud, bendito el Señor, lo que vale una vida, un cristiano, hermano, lo que vale para el Señor. Y él escribe esta palabra: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo. Por tanto, mirar por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Le está exhortando a los pastores de ese tiempo. A los pastores le está amonestando el apóstol Pablo. Amén. Así que el pastor se esforzará. Es uno de los privilegios de los miembros de la iglesia del Señor. Otro privilegio, que será visitado en su hogar por el pastor. Miren, a veces muchos de nosotros no conocemos eso. A veces cuántas personas, incluso hasta dentro del pueblo de Dios, dice: para mí sería un privilegio tan grande que el presidente de la república me visite en mi casa. Pintaría la casa, mejoraría muchas cosas en mi casa, averiguaría qué es lo que más le gusta comer al presidente, lo invitaría, me esmeraría, me esforzaría. Otro dice: quizás el alcalde del pueblo o al general fulano de tal. Pero a veces ese creyente no sabe y no entiende el privilegio tan grande que es recibir en nuestra casa al pastor. Mire, el recibir en nuestra casa simplemente a un hijo de Dios, por ser hijo de Dios, donde Dios habita en su corazón. Un hijo de Dios sencillo. Recibir ese hijo de Dios es un privilegio grande. ¿Sabe lo que dijo nuestro Señor Jesús? Cualquiera que reciba a uno de estos pequeños y diera solamente un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo de Jesús, no perderá su recompensa. Porque a mí me recibe, dijo el Señor. El que recibe a un hijo de Dios, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Eso sí es un privilegio grande, hermanos. Y si diera un vaso de agua fría solamente a estos pequeños que han creído en mi nombre, por cuanto es discípulo, digo el Señor, de cierto les digo que no perderás tu recompensa. Porque recompensa de justo recibirás, dijo el Señor. ¿Ve? Y eso al pueblo de Dios nos conviene conocer, porque eso es una palabra de Dios. Eso es una promesa del cielo. ¿Cuánto más a un ministro? Y si dieras un vaso de agua fría solamente a un profeta de Dios, dice, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirás, dijo el Señor. Amén. ¿Sabe dónde está? En la Biblia, San Mateo 10, si usted quiere verlo. Abra su Biblia, San Mateo 10. Por eso, cuando el pueblo de Dios no tiene esta enseñanza, no entiende, no la conoce, se pierde los privilegios, hermano. Ahora ya sabe lo que es un privilegio. Lo que el hombre y la mujer en esta tierra puede recibir de Dios sin merecer recibirlo. Eso es un privilegio. Capítulo 10, verso 40. Recompensas, dice ahí. El que a vosotros recibe, le está diciendo a sus discípulos, el que a ustedes le recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién envió a Jesús del cielo a la tierra? El Padre. Aleluya. Hermano querido, y esto es palabra de Dios que no puede ser quebrantada, no puede ser quitada, no puede ser añadida. Lo que Dios ha declarado, así es. Y la palabra de Dios se cumple. Al nombre de Cristo, gloria.
De eso se aprovechan desgraciadamente muchos que se denominan ser ministros de Dios. Por eso el Señor dijo también: por sus frutos los conocerás. Porque hay muchos falsos maestros, falsos profetas, hasta falsos cristos, dijo el Señor. Alabado sea Dios. El verso 41. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderás tu recompensa. Y ¿sabe lo que dice el Señor también? Lo que usted y yo, como hijos de Dios, lo que sembrásemos, eso vamos a cosechar. Dijo nuestro Señor: más bienaventurado es dar que recibir, porque aquel que da recibirá más, para que siga dando. Y sigues dando, más recibirás de parte de Dios, para que sigas dando más frutos por medio de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Eso no es lo motivo que Dios a veces se agrada de muchos de nosotros. Que a veces un hermano te toca la puerta, a veces pasa por allí, te visita, le cierra la puerta. Llega el momento del desayuno, del almuerzo, que no lo hace con mala intención. A veces, hermano, por eso es que es importante, por ejemplo, aquí cuando hay una actividad o hay por allí, bendito el Señor, usted ve una hermana que no, usted sabe de cerca que no tiene. Y qué bendición para usted o para mí compartir. ¿Qué dijo el Señor? La justicia es que partas tu pan con el hambriento. Esta palabra no es para el mundo, porque el mundo es un pueblo egoísta en su mayoría. Y hay que reconocer que hay algunos también que son dadivosos. Eso es verdad, hermano. Sea bendito el Señor. Pero es triste que un hijo de Dios, que dice que es hijo de Dios y more el Espíritu de Dios, a veces por falta del conocimiento de la palabra. Amén. Hay gente, hermano, que para por ahí, hermano, renegada. Cuando digo por ahí, digo afuera, a veces en el centro de trabajo, en el barrio donde vivimos, a veces en el centro de estudio. Hay gente, hermano, renegada con Dios. O hay gente que no sabe nada de Dios y le envenena la mente a algunos hermanos débiles y frágiles en su mente del conocimiento del Señor. Le dice: no seas tonto. ¿Qué vas a estar dando? ¿Qué vas a estar repartiendo? Tú tienes hijos, no seas tonto. Pero el Señor, hermano, mira de otra manera. La justicia de Dios es de otra manera. Alabado sea Dios. Mira, aquel que da siempre recibirá, dice el Señor. Por eso dice la palabra: más dichoso es aquella persona que da, porque al que da se le volverá a dar nuevamente. Medida pesa, medida estrecha. Si nosotros compartimos estrechamente, estrechamente cosecharemos. Si nosotros compartimos abundantemente, dice la palabra de Dios que abundantemente segaremos también. Al nombre de Cristo sea la gloria. Porque usted entienda los privilegios que tiene el Hijo de Dios. Dios no es deudor de nada. Dios no es deudor de nadie. Amén. Bien, amados hermanos, será visitado en su hogar por el pastor. Tomará parte en las actividades de la iglesia, sean espirituales, sean económicas. Tomará parte porque es su privilegio. A veces muchos hermanos no conocen eso. Hay cuando se va a vender, por ejemplo, por ahí algún producto, a veces por desconocimiento, reniegan, critican, murmuran. Yo digo, hermano, si hay un creyente que no tiene un entendimiento en esa área, en ese sentido, yo le invito en el nombre del Señor, ore a Dios para que Dios te abra el entendimiento. Si eso viene de Dios, Dios te va a abrir el entendimiento. Si no es de Dios, Dios también te lo va a revelar. Te lo aseguro. Porque nuestro Dios
es un Dios que revela, es un Dios que santifica, es un Dios que muestra su verdad. Cuando hay, hermano, bendito el Señor, gente, entre comillas, poder en Cristo, que quiere aprovecharse de otros, Dios también lo va a revelar. Alabado sea Dios. Pero es un privilegio participar, tendrá parte, participará en las actividades de la iglesia. Hoy, por ejemplo, tomar parte a dirigir un culto. ¿A quién va a dirigir? ¿El culto para quién es? Para Dios. Todo culto, toda alabanza, toda adoración, toda exaltación, toda petición es para Dios. Y por ejemplo, en un templo, puede ser en un culto al aire libre. Pues nosotros le denominamos, vamos al aire libre. ¿Por qué? Porque va a ser un culto fuera del templo. Alabado sea Dios, en un parque, en una calle. Pues se le dice culto al aire libre. Vamos a un aire libre. Vamos a hacer un culto a Dios en ese lugar, en esa plaza, en ese parque, en esa calle, en ese hogar, en esa casa. Vamos a hacer culto a Dios. Vamos a adorar a Dios en ese lugar. Vamos a darle frutos de labios, reconociendo públicamente que hay un Cristo que murió, pero también resucitó. Vamos a dar testimonio de Dios el Padre. Alabado sea Dios. Vamos a adorar su nombre y vamos a dar testimonio. Vamos a predicar su palabra. Es un culto al Señor. Entonces ese hermano, gloria a Dios, ese miembro de la iglesia tiene ese privilegio de dirigir a sus hermanos a adorar a Dios. Se convierte por ese momento en un director. Mire qué privilegio grande. O de dar testimonio de lo que Cristo hizo y sigue haciendo en su vida. O de predicar la palabra a otras personas. Cualquier actividad, por lo más sencilla que pueda hacer, hermano, en el nombre del Señor y para el nombre de Jesús, es un privilegio, hermano. Alabado sea Dios. Mire, hermano, nuestro Señor dijo que hay que invertir en el reino de los cielos. Lo que aquí, hermano, usted no pueda recibir, está allá en el cielo acumulado. Cuando lleguemos allá al reino de los cielos, Dios, hermano, nos va a llamar nombre por nombre para recompensar de todo lo que hicimos aquí por amor de su bendito y santo nombre de Jesucristo su Hijo, hermano. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, el último verso, que el trabajo en el Señor Jesús no es en vano, el trabajo de la iglesia. Romanos 14 dice que en aquel día nuestro Señor Jesús, Él tiene un trono y se denomina el trono de Jesucristo, el trono de la gracia. Y en ese trono tenemos que comparecer, dice, toda la iglesia del Señor. Cada uno vamos a comparecer a Cristo. Dice, para ser recompensados de parte de nuestro Señor Jesús, conforme hayan sido nuestras obras mientras estábamos en este cuerpo y en esta tierra. Alabado sea Dios. ¿Entiende? Eso está en el libro de Romanos capítulo 14. ¿Cuántos alabamos a Jesús el Señor? Estamos hablando de los privilegios de la iglesia de Jesucristo mientras está en esta tierra. Otro privilegio, participará de la Santa Cena. Mientras todavía un creyente, hermano, no sea miembro de la iglesia de Cristo. Y para ser miembro de la iglesia, no le estoy hablando de ser miembro del movimiento misionero. Claro, aquí los creyentes, cuando reciben enseñanza, instrucción de la palabra, y se ve esos frutos, porque no es recibir la enseñanza
de memoria y dar un examen para sacarse buena nota, para ser bautizados. Es recibir la enseñanza, la instrucción, la doctrina y ponerlo por obra. Porque si yo quiero que mi conducta, quiero conducirme como Cristo se condujo, yo tengo que creer esa enseñanza que me están dando de la palabra de todo mi corazón y ponerlo por obra. Practicar esa enseñanza, vivir conforme a esa enseñanza. Alabado sea Dios. Entonces, cuando uno comienza a vivir conforme a la palabra de Dios de todo corazón, obedeciendo la ley de Dios, hermanos, nuestro ser se va a transformar, va a ser transformado por medio del sometimiento de nuestra alma, de nuestro corazón a esos mandamientos. Y la conducta, la forma de conducirse de ese creyente, hermano, al lado de aquellos que lo rodean, su conducta no será como la de antes. Su lenguaje, su vocabulario no será como antes. Por eso dice el salmista que la ley de Jehová convierte el alma. Quiere decir, lo transforma, lo regenera. Al nombre de Cristo, gloria. La palabra de Dios. Pero cuando uno sabe la Biblia de memoria y no se somete a esa palabra en obediencia, hermano, no va a suceder nada. Por eso es que hay mucha gente que habla muy bonito de la Biblia, predica muy bonito, pero simplemente lo recita. Si hace un maestro teórico, teológico, simplemente es teólogo. Santiago el apóstol dijo: pero no sean solamente oidores de la palabra del Señor, sino sean hacedores de ella. No sean solamente oidores olvidadizos. Porque el que escucha la palabra de Dios y luego se olvida es semejante, dijo él, a un hombre que va a un espejo y en ese espejo mira su rostro natural y luego cuando se aparta del espejo se olvidó cómo era su rostro. Pero aquel que es hacedor de la palabra no es así. Habrá una obra real en su interior. Bendito el Señor. Participará de la cena del Señor. Dios estableció en el libro de San Mateo capítulo 26, cuando nuestro Señor Jesús, Él viene a esta tierra, Él muere en la cruz. Todos los tipos, figuras, símbolos del Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios reveló a Moisés por medio de la ley, a los profetas de todo el Antiguo Testamento, todo eso apuntaba, es un tipo de nuestro Señor Jesús. Un tipo habla de una representación, es un representante, es una figura, pero no es el antitipo, no es el personaje real. Eso es un tipo. Cuando vino nuestro Señor Jesús, todas las figuras quedaron atrás, porque hasta ahí cumplieron su labor y su trabajo. En otras palabras, hasta ahí cumplieron su ministerio. Alabado sea Cristo. Ahora viene el antitipo, nuestro Señor Jesús, el Redentor, el Salvador del mundo en persona, el Dios encarnado. Al nombre de Cristo sea la gloria. El cordero que Dios mandó, hermanos, sacrificar al pueblo de Israel cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, ese cordero era un símbolo de Cristo. Por eso ese cordero tenían que degollarle antes de comer su carne y sacar la sangre. Ahora la sangre de Cristo, dijo Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Por qué ahora los cristianos, hermanos, no participamos de Pascua? La Pascua fue la fiesta más solemne, pero del pueblo de Israel y para el pueblo de Israel. Dirán, ¿por qué entonces ahora los israelitas peruanos, los falsos? Porque son falsos. Eso no es hablar mal de ellos. Pregúntenlo dónde han nacido. Que sabe, algunos han nacido por aquí, han sido nuestros vecinos. Cuando hablo del pueblo de Israel, es que son netos o natos, como dice la expresión, de allá, de la raza judía. Ese es el verdadero Israel en la carne. Para ellos era en aquel tiempo la Pascua, que consistía en sacrificar un cordero, degollar ese cordero, sacarle la sangre, alabado el Señor, y luego preparar ese cordero junto con panes sin levadura y aguas amargas o bebidas amargas. En eso consistía la Pascua. Cuando nuestro Señor Jesús, como judío, porque en la carne Él fue judío, amén o no, nació de una madre judía. Él tuvo por padre a Dios, el Dios Todopoderoso. Él no tuvo papá humano, pero tuvo mamá, y la mamá fue judía. Él, según la carne, fue judío. Entonces, como judío, nació bajo la ley de los judíos. Por eso es que Él se sometió también a la ley de los judíos. Alabado sea Dios. Él cumplió en todo, alabado sea Dios, como un verdadero y perfecto judío, hermano. Al nombre de Cristo sea la gloria. Cuando Él muere, antes de morir, Él establece la Santa Cena, que es pan, también sin levadura, porque la levadura representa la contaminación. Alabado sea Dios. Panes sin levadura. El cordero, porque el Señor ya no manda descuartizar o degollar un cordero, porque Él es el cordero. Él es esa representación del Antiguo Testamento. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, en representación de su cuerpo, de su carne, Él ordenó, bendito el Señor, que figurativamente, en representación, se comiera un pan, en representación de su carne, y que en representación de su sangre, el fruto de la vid o de la uva. Esto en San Mateo 26. ¿Quiere ir un minuto conmigo allá? Porque te vea el privilegio de un miembro de la iglesia de Cristo, participar de la Santa Cena. ¿Cuántos lo tienen ya? San Mateo 26, verso 26. Alabado sea Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio. ¿A quiénes lo dio? ¿Lo dio a todos los judíos? ¿Solamente a quiénes? A sus discípulos. Quiere decir, hombres que creyeron en Jesús, lo aceptaron como Señor y se arrepintieron de sus maldades y se convirtieron a Jesús. Discípulos, hombres enseñados por Él, instruidos por Él en su santa palabra. A sus discípulos. ¿Y qué le dijo? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de esa copa todos mis discípulos, porque esto es mi sangre, ¿qué? Del nuevo pacto. Ahora, si allí Él está estableciendo un nuevo pacto, una nueva alianza,
con su iglesia, con sus hijos. Quiere decir que había un antiguo, un viejo pacto. Y ya el antiguo quedó viejo y ya pasó. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Allí él instituyó. ¿Y qué dijo? ¿Quiénes van a participar de la Santa Cena ahora? Sus discípulos. ¿Solamente algunos? ¿O los que deseen simplemente participar de esa cena? No, beban todos, dijo. Porque miren, vamos a San Juan capítulo, vamos a San Juan, vamos un poquito más adelante. Alabado el Señor, si no me equivoco, San Juan 6. Porque a veces hay muchos hermanos. Por eso, hermanos queridos, contamos en el templo, batalle, no le dé lugar al sueño, porque el sueño le roba la bendición de escuchar, de entender la palabra de Dios. Pelee su buena batalla contra el sueño. Al nombre de Cristo, gloria. Aprenda la palabra, esté atento, porque de esto depende tu bendición, tu privilegio, de entender, conocer y poner por obra los mandamientos de Jesucristo, si es que eres de Él. Alabado el Señor. Verso 32, San Juan 6. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os le da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Bendito el nombre del Señor. Vamos un poquito más adelante para no extenderme mucho. Vamos al verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Verso 50, retrocede un minuto. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dice? No tenéis vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora miren, nuestro Señor dijo, cuando repartió el pan, que le dijo a sus discípulos: esto es mi carne. Y cuando dijo, repartió la copa, ¿qué le dijo? Beban de esta copa todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. No está diciendo, hermano, que esa copa, gloria a Dios, se convierte en la sangre de Cristo. Está diciendo que Él está estableciendo una representación de su sangre. Y ese pan es una representación de la carne de Jesús. Ahora, yo les pregunto, los miembros de la iglesia, ¿cree usted es grave o no es grave para con Cristo dejar de comer el pan o beber la copa? ¿Es grave o no es grave? Dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Sabe cuál era la condena que Dios había establecido para el pueblo de Israel? Cualquier judío que no participaba, hermano, de la Pascua, ¿sabe cuál era la sentencia? La muerte. Eso hablaba de una desobediencia, una rebeldía contra Dios mismo. Eso no es un pecado contra el pastor ni contra los hermanos, es un pecado directo contra Dios. Eso es, hermano, la ignorancia nos lleva a cometer pecados terribles. Por eso que aquí entiendan, hermano, por eso una de las causas que por la misericordia de Dios aquí nos preocupamos primero en enseñarle antes de meterle al agua del bautismo, de instruirle en la palabra de Dios primero. Al final usted lo decide. ¿Se consagra a Dios para ser bautizado o simplemente se conforma en ser tibio, mundano, carnal? ¿Cuántos alabamos al Señor en esta noche? Porque así como usted tomó una decisión personal, sin que nadie le obligase a aceptar a Jesús, hay que seguir tomando decisiones de la misma manera para bautizarse en agua. Nadie tomará y nadie será miembro de la iglesia plenamente, en plena comunión del cuerpo de Cristo, si no ha sido bautizado en agua. Porque nuestro Señor Jesús declaró bien claro cuando le envió en la comisión a sus discípulos, que le dijo: vayan, id y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere en Jesús y fuere bautizado en agua, ese será salvo. No es solamente creer. ¿Y sabe quién va a ser bautizado en agua? El que ha nacido de nuevo. ¿Para quién es la Santa Cena? Para el que ha nacido de nuevo, porque ese es hijo de Dios. En ese habita el Espíritu de Dios. A ese Dios le ha dado de su Espíritu. Por eso el cuidado que tenemos aquí. ¿Cuántos hermanos, quién sabe, sinceros, que vienen de otros concilios, pero yo como pastor no los conozco de cerca? Yo no sé cómo se conducen, cómo es su conducta. Ellos me pueden decir: hermano, yo me conduzco muy bien, pero quién sabe, por allá hacen cosas indebidas, pecados graves. Y no es digno de participar en esa condición pecaminosa de la Santa Cena. Porque el cuerpo de Cristo no está contaminado. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo corrompido. No está mezclado con naturaleza satánica. La carne de Cristo es una carne perfecta en santidad. Por eso dice: Santa Cena para santos. Los tibios, los carnales, los religiosos no tienen parte en esa Santa Cena. ¿Puede alabar al Señor en esta noche? Entienda claro, hermano. Por eso en 1 Corintios, ¿por qué estoy extendiéndome un poquito? Porque es, hermano, de mucha importancia para usted y para mí. Tienes que aprender a valorar
pastores que me consultan, y bueno, si Dios en su misericordia me iluminó algún momento, como dijo el Señor, de gracia recibido, dalo de gracia. Pastor me consultaba en estos días que a veces, mire hermano, hay situaciones que tenemos que comprender a los hermanos, pero hay situaciones que no, porque no depende de nosotros. Con relación a la Santa Cena, a veces hay miembros de la iglesia, porque él dice, yo no voy a tomar la Santa Cena porque me tocó la clase hoy. Hermano, a veces no saben valorar. ¿Qué quiere decir? Que su clase es más importante que la Santa Cena, que su negocio en ese día es más importante. El pueblo de Dios tiene que aprender a sacrificar esa clase por ese día, aunque se saque menos nota, pero es por una causa que vale la pena. Un privilegio tan grande. No hay nada que se compare. No hay nada en esta tierra, hermano, que tenga el valor de ese privilegio tan grande. ¿Qué dijo el Señor? El que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Cómo cree que va a ir al cielo? Por eso, amados hermanos, cuando hay situaciones, no esperemos la hora de la Santa Cena. Consultar, preguntar si tengo que perdonar o no. Eso puede pasar con un creyente. Por eso un creyente que se bautiza en agua tiene que conocer bien claro que no tienes que dejar de perdonar por ninguna causa, por ningún motivo. Si en algo cometió un error, dice la palabra que hay que aprender a buscar la paz con todos los seres humanos, en tu trabajo, en tu vecindario, con tu familia, aunque sea inconversa. No dar motivo. Y si has dado motivo, reconozca, hermana, reconozca, hermano. No espere que le exhorten a perdonar y a buscar el perdón, porque hermano, hermano, con el corazón resentido, lleno de amargura, así no puedes tomar Santa Cena. Eso es otro punto importante, hermano. Con el corazón lleno de amargura, peleas y discusiones, para que, hermano, nosotros podamos someter las pasiones, los placeres, las iras en nuestra carne, someterlo a la voluntad del Espíritu Santo. Hay que buscar en oración y en ruego la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: haced morir lo terrenal en ustedes por medio de la influencia del Espíritu Santo en ustedes. ¿Y de cómo estarán aquellos hermanos que oran de vez en cuando? Aquellos hermanos que por cualquier causa, hermano, no lo vemos, que congregan con esfuerzo. Ese es uno de los motivos cuando yo me entero, hermanitos, aquí, que vi un poco distante y sé que hay otra iglesia ahí de la misma obra. Yo le digo: hermano, está cerca a tu casa, vas a tener más facilidad, más libertad, quién sabe, gastar un poquito menos. Vaya ya a esa iglesia. No es porque yo no los quiera aquí. Yo estoy mirando, hermano, bendito el Señor, estoy pensando en lo que los conviene. Pero hay hermanos que me dicen: no, pastor, me acostumbré aquí. Pues, hermano querido, bienvenido. El asunto es que te esfuerces a llegar a la casa de tu Padre. Si en esta noche no hubieras venido, lo que te estuvieras perdiendo, hermano. ¿Cuántos de ustedes, quién sabe, están andando mal delante de Dios en esta área, en este sentido de la Santa Cena? ¿Y cuántos estarán bajo el juicio de Dios, hermano? ¿Usted sabía que Dios juzga y castiga cuando alguien participa en la Santa Cena indignamente? Y a veces hay hermanos que por miedo que nos venga el juicio de Dios no toman la Santa Cena. Y a veces simplemente no vienen al templo. O cuando ya se va a realizar la Santa Cena, disimuladamente se van. Hermano, cometes grave error. ¿Sabe cuál es tu privilegio? Reconocer tu error delante de Dios. Si has cometido un error, no tome la Santa Cena. Acércate al pastor y dile: ¿sabe qué, pastor? Yo esta mañana le di un puñetazo por allá a mi esposa. El pastor no te va a mandar al infierno, hermano, Dios tampoco. Pero has cometido una injusticia.
que tienes que pedir perdón a tu esposo o a tu esposa y pedirle perdón a Dios. Y quién sabe, por esa fecha no tomar Santa Cena. Para la próxima. Pero nunca le permitas que el diablo te robe el privilegio de participar del cuerpo y la sangre de tu precioso y bendito Salvador Jesucristo. Tienen que ir aprendiendo aquellos hermanos que están recibiendo doctrina y enseñanza. Qué privilegio más grande por un miembro de la iglesia de Cristo participar de la Santa Cena. En su casita le invito para que haya vidas nuevas. Lea su Biblia, 1 Corintios 11. Allí habla el apóstol San Pablo. Alabado el Señor. 1 Corintios capítulo 11, verso 27. Hay un subtítulo que dice ahí: tomando la cena indignamente. Lo voy a leer para que usted, pero en su casita, vuélvalo a estudiar. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor. No está hablando como algunos malinterpretan en algunos lugares, diciendo que allí está hablando de la cena que entre los hermanos comparten en sus casas con otros hermanos. No, aquí está diciendo la copa del Señor. Y eso es Santa Cena. Indignamente, en una mala condición de desobediencia y rebeldía a Dios, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo, y después de eso, coma así el pan y beba la copa. Por ejemplo, hay hermanos que no honran a Dios con su diezmo y su ofrenda. ¿Cómo cree usted que así? Mire, la palabra de Dios es bien clara, hermanos. La Biblia es que el ladrón no honra a Dios. Y si hay ladrones que le roban a los hombres, y hermano, y la Biblia es que el que le roba a los hombres no entrará al cielo, ¿cuánto más será aquel que le roba a Dios? Alabado sea Dios. Y quién sabe por qué piensa: yo tomo la Santa Cena porque si viene el Señor quiero irme con Él. Grande y terrible va a ser su sorpresa, que el Señor no lo va a levantar. Eso es una de las causas que muchos hermanos ya no sienten esa presencia del Espíritu Santo como al principio en sus vidas. Y al menos que de todo corazón le pidan perdón a Dios. Usted no tiene que pedir perdón al pastor. Usted no ha pecado contra un hombre. Usted está ofendiendo a Jesús. A Él tiene que pedirle perdón de corazón. Este pecado no es contra los hermanos, ni contra la familia, ni contra los pastores. Es contra Jesucristo. Y el que peca contra Cristo es contra el Padre y contra el Espíritu Santo. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Juicio come y bebe para sí mismo. El juicio quiere decir, el juicio por tu desobediencia no le va a venir ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu vecino. Es para sí mismo. Juicio come y bebe para sí mismo. Verso 30. Por lo cual, la consecuencia del juicio del Señor, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. ¿Qué significa aquí dormir? Murieron bajo la ira de Dios. Dígame, ¿es grave o no es grave? Dios jamás va a actuar de esa manera con alguien si no fuera grave. Al nombre de Cristo toda gloria. Pero qué hermoso es conocer esta verdad. Dios nos quiere fieles. Dios nos quiere de recto corazón. Dios quiere que aprendamos a valorar la misericordia, la bondad de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Por eso es que digo, yo no creo que su negocio, su carrera, su empresa, su familia va a superar el privilegio
de participar de la Santa Cena. Yo no creo que ni un marido ni una mujer, si ese hombre no quiere casarse, estás conviviendo, hermano, ora al Señor. No te estoy diciendo deja. Si tienes hijos, no te voy a decir, hermano, porque me iría contra la palabra. Pero tienes que ayunar, por cuya causa tienes que buscar a Dios, que Dios haga la obra, o se convierte o algo Dios hará con ese pecador. Al nombre de Cristo sea la gloria. Claro que hay creyentes que, habiendo conocido a Dios, se meten, hermano, en yugo desigual. A veces ayunan y claman y piden, pues Dios no hace nada, porque tú se la pusiste el paquete sobre tus hombros. Pero como Dios es tan compasivo, y Dios también ama a esa mujer, ese pecador, esa pecadora, al final Dios se glorifica, hermano. Alabado sea Dios. Eso, la iglesia del Señor tiene que estar clara, entender claro. Dios dice: no hagas yugo desigual con los inconversos. ¿Qué comunión hay de un hijo de Dios con un inconverso, con una inconversa? El hijo de Dios tiene al Espíritu de Dios morando en su corazón. El inconverso tiene al demonio, la obra del pecado, en su alma. Eso, el deseo de Dios es que sus hijas se enamoren y se unan en matrimonio con otro hijo de Dios. No importa si no tenga religión, hermana, porque sea hijo de Dios. Y es necesario, importante, que también veas si está instruido y formado en la misma sana doctrina. ¿Cuántos alabamos al Señor? Yo quiero que usted alabe, pero con toda su alma, hermano, porque le dé esas palmas con toda su alma a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Y muchos duermen. Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. ¿Por quién? ¿Quién es el que no va a juzgar? No es el pastor. Si el pastor ve nuestro error, él no va a amonestar. No se enoje, no se enoje. Él viene para usted. Le está estorbando, le está impidiendo que usted desagrade peor a Dios. Si está en una mala condición, es una mujer tibia, un hombre tibio, ¿qué cosas no hará un tibio? Que se viene al templo con faldita larga y allá afuera. ¿De qué habla eso? Habla de una persona que no es real. No hay convicción en esa persona. Tiene doblez en su personalidad, en su conducta. No sabe lo que hace. Está fingiendo lo que no es. Mi hermano, el Hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios, hermanos queridos, así no conozca toda la Biblia, pero el Espíritu mismo, hermano, rechaza dentro de él contra toda la inmundicia de este mundo. ¿Cuántos alabamos a Jesús, el Hijo de Dios? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados. ¿Por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Dios castiga o no castiga? ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿todos los evangélicos entrarán al cielo? ¿Todos los pentecostales? Dios sabe quiénes somos. Pero es hermoso que usted también sepa quién es usted y no se engañe a sí mismo. Aproveche el tiempo que Dios te da.
no estás consagrado, comienza a buscar con temor y con temblor mientras Dios te da una oportunidad de consagrarte, hermano. No te conformes en vivir esa vida hipócrita, carnal, tibia y mundana. ¿De qué te sirve estar en un lugar y calashaya donde te hablen las cosas de la palabra de Dios con claridad, si al final te vas a ir a la perdición eterna? ¿De qué te aprovecha? Acá hay muchos hermanos miembros de la iglesia, quizá muchos no estén por situaciones diversas. ¿Cuántos de ustedes que cuando participan del pan y de la copa, cuántos de ustedes sienten al mover del Espíritu de Dios en su alma? ¿Qué testimonio es eso? ¿Qué señal? Es que Dios te está diciendo: me estoy agradando de ti, estás haciendo lo que yo te mandé. Eso es el testimonio que el Espíritu de Dios te da a tu espíritu y al mío, diciendo: eres mi hijo, eres mi hija, estoy en ti, estoy contigo. En la Santa Cena, ¿cuántos alabamos al Señor Jesús? Participará, otro privilegio de un miembro de la iglesia de Cristo, participará o podrá ser nombrado para desempeñar cargos en la iglesia. Por eso, hermanos queridos, uno que no es miembro todavía no puede participar de esos privilegios. Ten prueba, porque hay algunos que en medio caminar se desalientan, desaniman y vuelven atrás antes de llegar al bautismo. Que a veces porque la mamá se molesta, lo bota de la casa. Mire, Dios permite que seamos perseguidos, pero en esa persecución, sea de su papá, sea de su mamá, de cualquier manera, a veces hasta económica, hay padres que le han dicho: te has ido esa religión, has traicionado nuestra religión, qué vergüenza, te has ido con esos locos, así que ahora verás quién te va a sostener en la universidad, porque olvídate, yo he muerto para ti. Y a veces hay jóvenes que dicen: no, yo renuncio mejor a Cristo y renuncio a mi venga el Señor, yo me vuelvo a mi papá, voy a hacer lo que mi papá quiere. No, papito, ya renuncié, ya no voy a seguir en esa religión. Entonces ven, hijita mía, todo lo que tú quieras, y le compran hasta carro, bicicleta, paseos y viajes, y hacen fiesta. Pero ¿qué perdió? Salvación al Salvador, y perdió vida eterna. ¿Y de qué le sirve tener dinero, gente en esta tierra, si al final se va a ir al infierno? Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero Cristo estará con aquel valiente. Cristo no lo desamparará. Y cachai, Cristo no te dejará. Porque Cristo quiere que aprendas a servirlo a Él, aprendas a depender de Él. Pues los privilegios en la casa de Dios no es, hermano, para un hermano que no es miembro de la iglesia. Y qué importante que el Hijo de Dios, hermano, entienda esto. Pues soy un hermano, cuando está en disciplina, no puede ni siquiera estar en la puerta. Hermano, el estar allá en la puerta, recibir a los hijos del Dios viviente que vienen a adorar a Dios, y no cualquier Dios, no cualquier muñeco de palo o de piedra, al Dios viviente, Jehová Dios de los ejércitos. Aquí venimos a adorar a Jehová Dios de los ejércitos. Y qué privilegio que usted le dé la bienvenida, le salude, esté cuidando allá afuera la bicicleta, el automóvil, cualquier objeto y prenda de su hermano, con responsabilidad, hasta limpiar los servicios higiénicos, hermano, que usa el pueblo de Dios. ¿Amén o no? Hasta eso, hermano, dice el Señor: a mí me lo estás haciendo, para mí me lo estás haciendo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Qué bendición grande que el Hijo de Dios entienda. Ahora encontramos en muchos lugares que para limpiar la silla tienen que pagarle, para limpiar el piso ya no lo ven como un privilegio. Han perdido esa visión. Mucho pueblo de Dios está cayendo en ceguera.
¿Sabe el privilegio que es servir a los hermanos por amor? No por cambio de dinero, ni ropa, ni comida, por amor. ¿Quién sabe? Aquí no veas muchos dividendos de plata, de dinero, pero cuando entres allá arriba. Una ocasión el hermano Yábil, que está descansando allá en el tercer cielo, escuché un testimonio de él, que en un tiempo de ayuno que él tenía, Dios le dio una experiencia. Y en esa experiencia Dios le habló de un hombre, de un pastor. Le dijo que Dios a ese pastor le dio una experiencia, lo llevó al cielo y le mostró muchas cosas hermosas que Dios ha preparado para los que lo aman en esta tierra. Y ese pastor estaba en el cielo, y el hermano de la congregación que ese pastor pastoreaba, un hermanito sencillo, que a veces uno no se le ve como una persona sobresaliente, distinguida dentro de la iglesia. Cerraba la puerta del templo, limpiaba los servicios higiénicos, limpiaba el templo. A veces hasta con la ropita sucia por el trabajo que realizaba. Y Dios le dio esa experiencia a ese pastor en el cielo. Él se vio en el cielo y el Señor se acercó y le habló con unas palabras tan tiernas al pastor. Él dijo: mi siervo, si no fuera por mi obra en la tierra, tú te quedarías aquí ya conmigo, pero por causa de mi obra te necesito en la tierra. Y mandó a un ángel fuerte, dice, el Señor le dio una orden. Cuando regresó el ángel, traía 2 coronas, una corona grande y otra más pequeña, pero las dos muy hermosas. Entonces, mientras el pastor estaba delante del Señor, el ángel se acerca con las 2 coronas. Bendito el Señor. Dice que el pastor decía dentro de sí mismo: aquí debía haber un error, aquí hay un error. Pero primero él pensó: la corona grande es para mí, pero la pequeña, ¿para quién será? Pero no vio al hermanito que estaba detrás de él, al barredor del templo, al portero del templo. Y él estaba detrás de él, del pastor. Cuando el ángel se acerca y le entrega las 2 coronas al Señor, el Señor pone la corona más pequeña en la cabeza del pastor y la corona más grande le pone en la cabeza del hermano. Entonces, cuando da la vuelta, le ve al hermano ahí, dice, y en otras palabras, como Pedro le dijo al Señor: ¿y quién le llamó? Y el pastor le dice al Señor: Señor, aquí debía haber un error, aquí hay una equivocación. Y el Señor tiernamente mira, le dije: aquí nadie se equivoca. Y él comenzó a sacarle una lista. Señor, yo soy el que construye el templo, yo visito a los hermanos, oro por los enfermos, yo predico la palabra, Señor, y las almas se convierten. Digo: tú has dicho bien, yo sé eso. Por eso que tú tienes esa corona tan hermosa en tu cabeza. Y le dijo: pero este pequeñito es el que ora 5, 6, 7 horas, tú no lo sabes, 5, 6, 7 horas con lágrimas en mi altar, y hace posible el trabajo que tú realizas. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Dios nos conoce. Dios sabe lo que hacemos, lo que no hacemos. Y allá en el cielo está la recompensa eterna, hermanos. El apóstol San Pablo, hablando del dinero, él dijo: porque nada hemos traído a este mundo, y el día que salgamos nada llevaremos. Pero Dios ha preparado cosas tan hermosas y sublimes que no ha subido a corazón de hombre, ni ojo humano ha visto. Esas cosas Dios ha preparado para los que lo aman aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. ¿Sabe lo que significa servir a un hermano? Atender a un hermano. Que usted se despoje, hermano. Ese hermano tiene hambre, aunque sea la mitad de tu plato.
repartas para ese hermano hambriento, ¿sabe lo que significa? Por eso uno reniega y esconde el plato, lo lleva en el tachito a la casa. Llega a la casa, dile que no estoy. ¿A qué vendrá ese? Nosotros tenemos que orar que Dios nos libre, ni siquiera dar lugar a un pensamiento carnal y maligno contra nuestros hermanos de esa manera. Por eso Zacarías 8, 16 o 17 dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice? Ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿Sabe quién es nuestro prójimo? Nuestros hermanos en la fe. Alabado sea Dios. Estamos viendo los privilegios de un miembro del cuerpo de Cristo. No estamos hablando de los privilegios de los creyentes del MM. De hecho, que tampoco es la Alianza Cristiana y Misionera o de la IEP, no, ni Testigo de Jehová. Estamos hablando de un miembro del cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Puede estar en cualquiera de estos concilios o religiones, pero el asunto es que sea un hijo de Dios y habita Dios en su corazón. Bendito el nombre del Señor. Representará a su iglesia en convenciones. Cuando el pastor no puede estar, el pastor lo designará como representante. Qué privilegio grande. No es el pastor, pero va reemplazando al pastor. ¿Lo entiende o no lo entiende? A ver, le dice, no hermano, quiero, mire, tengo una urgencia, tengo que ver la obra en otro lado, apóyame en esta noche, aunque sea dirigiendo el culto, dirigiendo un culto de oración. Estás en representación del pastor. Qué privilegio grande. Pero hay hermanos que no lo ven de esa manera. No lo entienden. Bendito el nombre del Señor. Podrá ser nombrado por el pastor como obrero laico para ayudar en la iglesia y en campos nuevos. Eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 6. Los requisitos. Amén. Qué importante es la condición y la conducta de un hijo de Dios. Formado. Buen ejemplo. Para poder de Jesús. Buen ejemplo, buen testimonio para los demás. Lleno del Espíritu Santo, dice. Dios, hablando del bautismo del Espíritu Santo, Él bautiza con su Espíritu a los que le buscan en oración. A veces, aunque todavía no se han bautizado en agua, y Dios lo bautiza porque le buscan, se consagran, se apartan del pecado. Ese es otro tema muy importante. Pero en esta noche hemos visto los privilegios de un miembro de la iglesia del Señor. ¿Cuántos se han gozado en esta noche? ¿Cuántos quieren seguirse gozando? Pónganse en pie, vamos a darle gracias a Dios ahora. Quiero invitarle ahora de pie, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos. Por eso, hermano, si usted está visitando aquí, Dios te ha traído. Porque a veces hay lugares, hay concilios donde se permite el mundo dentro de la vida de los creyentes. Se consiente a los jóvenes fornicar y se le da privilegios que no lo merecen. Los fornicarios en la iglesia no merecen ningún privilegio, ni siquiera barrer el templo, ni siquiera lavar sillas. El que se emborracha, fuma marihuana por afuera todavía. Por eso mucha gente no conoce esto. Y a veces nos toma por extremistas, por fanáticos. Otros dicen es que allí hacen acepción de personas. Ahí no aman a los hermanos.
Mi hermano querido, una cosa es amar, otra cosa es consentir lo malo a la gente, apoyarle. Eso más bien no es amor. Porque el que ama también exhorta, corrige, amonesta, porque quiere que esa persona sea bendecida, sea prosperada. Primero que honre a Dios, aprenda a honrar a Dios de corazón, porque uno sabe que Dios te va a honrar. El que comete pecados, hermano, deshonra a Dios. Es como que le tira barro y estiércol en la cara de Jesús. Pisotea la sangre de Cristo, hermano. Eso dice la Biblia, los tales, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si en esta noche hay alguna vida sincera con tu propia alma, con tu vida, en esta noche queremos orar por ti. Quiero decirte en el amor de Jesús, ¿sabes por qué Dios todavía te da aliento de vida? Porque Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios quiere darte una oportunidad de perdón, de justificación y salvación de tu pecado. Aunque aún conociendo, quién sabe, la palabra de Dios, te descuidaste, te debilitaste, que no es excusa para lo que has hecho. Pero Dios quiere que te vuelvas a Él. Yo quiero hacer una oración. Levanta tu manito derecha en alto. ¿Quiere usted en esta noche que te ayudemos orando? ¿Quiere usted esta noche abrirle su corazón a Jesús? No a una religión. Religiones hay miles en este mundo. La religión no tiene poder para limpiar pecado a la gente, limpiar el corazón de la maldad que el diablo pone en el corazón. El que tiene poder es Jesús con su preciosa sangre. Y con tu manito levantada, tu mano derecha, vamos a orar juntos. Pídele perdón a Dios ahí de corazón. Pídele perdón. ¿Quién sabe usted, hasta siendo miembro de la iglesia aquí en esta obra, conociendo esta palabra, andas mal y así estás participando en la Santa Cena? En esta noche pídele perdón a Dios de corazón. Dile: Señor, he pecado. He tomado como lo más bajo tu sangre que derramaste en esa cruz, tu sangre santa, pura, para limpiar nuestros pecados. Señor, en esta noche yo te entrego mi corazón. Señor, en esta noche me vuelvo a ti pidiéndote perdón. Perdóname. Le suplico, Señor, perdóname, por favor. Dile con tus propios labios: perdóname, y dile de todo corazón: Padre amado, perdóname, por favor. Le suplico, yo reconozco que he pecado, he hecho lo malo delante de ti y contra ti. Señor Jesús, por favor, le suplico, venga a mi corazón, dame una oportunidad, perdóname, límpiame de todo mal con tu sangre. Le suplico, Señor, por favor, límpiame. Dame una oportunidad, no quiero irme al infierno, no quiero irme a la condenación eterna. Ten piedad de mí, por favor. He hecho lo malo, he practicado lo malo. Señor, limpia mi corazón de todo mal. Hazme libre, Señor, de toda obra mala, de todo sentimiento maligno en mi corazón. Señor, límpiame, por favor, límpiame. Señor, apunta mi nombre allá en el libro de la vida, en el cielo. Por favor, le ruego, hazme tu hijo, tu hija, Señor. Señor, saca todo espíritu maligno, todo espíritu inmundo de mi vida. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo. Límpiame con tu sangre, por favor. Límpiame con tu sangre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús de Nazaret. Límpiame con tu sangre, Señor. Limpia mi corazón, mi alma, mi mente, mis ojos, mis labios. Dame una mente limpia, por favor. Ayúdame a servirte cada día. Enséñame tu palabra. Enséñame a orar. Te pido, por favor, toca mi cuerpo. Si tienes alguna dolencia, alguna enfermedad en tu cuerpo, en tus huesos,
por causa del pecado. Dile: Señor, toca mi cuerpo, por favor. Sana mi cuerpo y haz de mi cuerpo el templo, la vivienda de tu espíritu, por favor. Aparta de mí toda inmundicia, Señor, toda maldad. Gracias le doy, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Espíritu Santo. Padre mío, mira estas vidas, estas almas, Señor, que ahí de todo corazón se humillan en tu presencia. Vienen a ti orando, clamando, rogando, suplicando perdón y misericordia. Aquellos que lo hacen de corazón sincero, alcance tu misericordia, alcance tu perdón, alcance tu limpieza con tu sangre preciosa. Señor Jesús, límpialo con tu sangre, perdónalo, recíbelo como hijos tuyos, transforma su vida, su alma, regenéralo, Padre, haz de ellos una nueva criatura, transforme espíritu, alma y cuerpo, Señor, para la gloria de tu nombre. Toque esos cuerpos enfermos. Señor, quién sabe, alguien estaba participando en la Santa Cena indignamente. Ten misericordia, Señor. Ayúdalo a humillarse y apartarse y alejarse de las cosas malas, Señor. En el nombre de Jesús, limpia y santifica. Te lo pedimos. Sana toda dolencia, toda enfermedad. Quién sabe, hernias en cualquier parte del cuerpo. Quién sabe, Señor, rotura de huesos. Quién sabe, tumores en el cerebro, en cualquier parte de los órganos internos. Señor, sana de todo quiste, de toda enfermedad, cálculos a los riñones, al hígado, al páncreas, Padre. En el nombre de Jesús, extiende tu mano bendita, Señor. Sana, por favor, sana, para la gloria de tu santo nombre. Sánanos, por favor, seremos sanos. Perdónanos y seremos limpios. Y te adoraremos, te exaltaremos, te honraremos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Vamos a adorarle al Señor con este cántico. Con todo el corazón vamos a hacerlo. Aleluya. Vivimos para Él vivir. Dele gracias a Dios y adórelo con esta alabanza. Y si morimos Para Él morimos. sea Que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos somos del del Señor. sea Que que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos somos del Señor. Levante su mano y dele gracias a Dios ahí. Sigamos adelante, amados hermanos, orando con esfuerzo, con sacrificio. Dios siempre responderá a tu oración. Dios siempre se va a manifestar a tu ruego, a tus lágrimas. Y sigue estudiando y escuchando la palabra de Dios siempre. Señor amado, muchas gracias te damos, muchas gracias. Le rogamos, ten que bendigas a tu pueblo. Bendice a tus hijos.